Muy bueno, hermano, bienvenidos. Hoy en el día de hoy vamos a repasar, hacer la recapitulación del libro que estamos estudiando, que es El Enigma del Hombre, del maestro Israel Rojas Romero. Vamos a ver el capítulo Síntesis científica, filosófica y espiritual. Entonces, tenemos que, introducción. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado comprender el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él. A lo largo de la historia, hemos recurrido a diferentes vías de indagación, desde el rigor científico hasta la reflexión filosófica y la búsqueda espiritual. En nuestro afán por desentrañar los misterios de la existencia, el maestro, en esta síntesis, examina cómo estas diferentes perspectivas, científica, filosófica y espiritual, se entrelazan y se complementan entre sí, ofreciendo una visión más completa y enriquecedora del universo y de nosotros mismos. Tenemos como base tres principios, que son la interrelación entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, la iluminación e integración del conocimiento y la transformación espiritual. Con base en el primero, podemos decir que es comprender la búsqueda de la verdad y su significado, el cual abarca múltiples dimensiones del conocimiento humano, e integración de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad pueden conducir a una comprensión más completa y enriquecedora de la esencialidad del ser. Con el segundo, que es la iluminación e integración del conocimiento, podríamos decir que es el punto central que la iluminación espiritual se encuentra en la integración armoniosa del conocimiento científico con la sabiduría espiritual, reconociendo que la comprensión abarca tanto la observación como crecimiento de la conciencia y sensibilidad espiritual, por lo cual ambas son igualmente valiosas en la búsqueda de la verdad. Transformación espiritual. La espiritualidad del individuo implica una profunda transformación interior similar al proceso alquímico de transmutar el plomo en oro, y que este viaje se ve reflejado por medio del simbolismo que busca iluminar el camino hacia la divinidad. Entonces empezamos con la lectura del maestro. ¿Qué nos está diciendo en este caso? ¿Qué es lo que nos dice realmente? Dice que empieza con una fábula que tenemos que leer, que es la de la tabla esmeralda, y dice lo siguiente: cielo por arriba, cielo por abajo, estrellas abajo, cielo por arriba, cielo por debajo, estrellas arriba, estrellas abajo. Todo lo que encima también está abajo. Si tú lo adivinas, serás un gran sabio. La fábula es un texto alquímico atribuido a Hermes Trismegisto, una de las figuras asociadas con la sabiduría y el conocimiento esotérico. Esta fábula, a menudo conocida como tabla esmeralda, podemos darle la siguiente interpretación: cielo por arriba y cielo por debajo. Sugiere la idea de que todo lo que está arriba es reflejado en lo que está abajo. Una alusión del principio hermético de correspondencia que sugiere que hay un reflejo o una relación entre los planos superiores y los inferiores, entre el macrocosmos y el microcosmos. Estrellas arriba, estrellas abajo. Refuerza esta idea de correspondencia, sugiriendo que las estrellas en el cielo tienen su equivalente o su reflejo en la tierra, simbolizando la conexión entre lo divino y lo terrenal. Todo lo de encima también está abajo. Enfatiza aún más esta noción de correspondencia y reflejo entre los diferentes planos de existencia, sugiriendo que todo lo que existe en los reinos superiores también tiene su manifestación en los reinos inferiores. La última línea: si tú lo adivinas, serás un gran sabio, se puede interpretar como una invitación a reflexionar sobre estos enigmas y buscar comprender su significado más profundo. Sugiere que aquellos pueden desentrañar estos misterios, que los que pueden desentrañar estos misterios serán considerados sabios, ya que habrán alcanzado un nivel de comprensión espiritual y filosófica. Empezamos entonces con Fiat Lux. El Fiat Lux del primer instante es la clave del enigma. Podemos entonces referirnos al capítulo de Génesis 1:3, en donde nos tenemos lo siguiente. Es el tercer versículo del primer capítulo del Génesis. En él Dios, la palabra hebrea que se usa para Dios, como en todo Génesis, es Elohim. Creó mediante su palabra y dijo: sea la luz, y fue la luz. Esta es la significancia de ese fiat luz. El fiat luz es el primer instante, es la clave del enigma. La luz es la potencia interatómica intra y extracósmica que todo lo mueve y lo remueve con santo dinamismo. La luz o dinámica potencia universal no es aquella luz que podemos percibir con nuestros ilimitados sentidos. La luz esencial cubre toda gama infinita de vibraciones lumínicas, perceptible o no por nuestros sentidos y mucho más.
ya que la vibración es movimiento relativizado y la luz del fiat impulsor de toda manifestación es el núcleo donde el movimiento de la vida emana. A esa luz esencial es la que se refiere el iniciado Moisés en el Génesis, y no a la reflexión de la vibración solar que es conocida por nuestros limitados sentidos como la única luz. Por eso está bien dicho que primero fue la luz y que después aparecieron el sol y los planetas. La fuente de la vida es la luz que como potente energía sostiene con su divino hálito a los millones y millones de mundos que pululan en el seno del infinito. Conocer tal fuerza es asido y será el interrogante que surge en el arboreal de la conciencia humana, que se irá resolviendo a medida que el hombre por evolución se vaya dando cuenta por sublimación de su sentir. De ella es la única razón de su existencia y que sus sentidos, más o menos desenvueltos, no son más que vías por los cuales aquella divina luz muestra más o menos su poderío y esplendor. Todos los esfuerzos del ser humano tienden a acercarse a esta divina fuente de luz. La ciencia, por el lento camino de sus observaciones, y la filosofía, con sus sutiles reflexiones, y la religión, con su místico sentir, no hacen más que tratar de relacionarse con esta divina luz o suprema energía. La religión universal considera que todo ha nacido de ese fiat luz. La ciencia se siente hoy satisfecha de haber encontrado con sus pacientes observaciones la energía interatómica o luz, y la filosofía, con su luz intelectual, con su ardiente llama, busca siempre luz y más luz. El místico busca la luz del Cristo, el filósofo la luz de la verdad, el cientista hurga en las reconditencias de la materia, de las materias, pues espera que un día brote la chispa de luz que ha de iluminar la senda para resolver el enigma. Luz pide el místico en sus arrebatos, luz quiere el poeta en sus lucubraciones, luz y luces quiere el pintor para sus cuadros. Y cuando la mente del hombre se encuentra en estado caótico, pide luz que resplandezca en sus tinieblas. Si las lentas vibraciones a que nosotros en nuestra pobreza de sentido solamente llamamos luz, producen satisfacción en los que las contemplan, y el color como modificación de la luz nos da una clara idea de la expansión de la energía en el seno de la creación, esta física luz, esta física luz, ¿acaso, esta física luz, acaso un oscuro trasfondo de la verdadera luz? ¿Qué no hará en nosotros la verdadera luz del espíritu cuando gradual y progresivamente nos vaya iluminando la conciencia? Hacer luz sobre el problema magno de la luz deben encaminarse nuestras facultades, pues a medida que nos vayamos adentrando en el problema, obtendremos luz y nos acercaremos a la luz. Los colores son modificaciones de la luz. Un color determinado es una onda de luz determinada, de determinada oscilación o frecuencia. Esa oscilación es el producto vibratorio de un núcleo emisor. Cada organismo tiene un núcleo y sus componentes integrantes. Y si el fiat luz es la energía primordial de todo lo creado, cada núcleo será vivo exponente de esa luz. Por consiguiente, cada punto del espacio o cada ser es una reflexión de la divina luz, y las modificaciones que en el ser verifiquen son diferentes coloridos de la magna luz. Los superhombres de la raza o grandes adeptos de la augusta fraternidad blanca que guían la evolución humana para conducirla hacia a la luz, saben por directa experiencia que todo lo que se verifique en el magno laboratorio de la naturaleza es el producto de un movimiento, y que ese movimiento, como es natural, produce un sonido audible o inaudible para nuestros sentidos según su frecuencia oscilatoria, y que de ese sonido es producido por la fricción de los elementos, los cuales al desplazar energía producen luz y color para la expansión de la misma, por la expansión de la misma energía. El hombre es, pues, un núcleo de energía que adapta materia de los diferentes planos de la naturaleza y la somete a su organización y estructura no solamente física, sino también psíquica y espiritual. La expresión de una energía se verifica con mayor o menor libertad según la conductibilidad y pureza del instrumento que le sirve para expresarse. Todos los grandes seres creados no son más que laboratorios naturales en los cuales se opera la gran alquimia de la naturaleza. Muchos, con bastante inocencia, se han reído de la alquimia, pretendiendo que es imposible transmutar un estado de la materia en otro de diferente estructura y condición.
Según que la ciencia materialista puede alcanzar a vislumbrar o comprender, estos pseudosabios que se ríen de la alquimia han centralizado tanto sus sentidos en el aspecto puramente denso de las cosas que no alcanzan a vislumbrar verdades trascendentes. Sencillas reflexiones nos permitirán demostrar de forma irrebatible la existencia de la alquimia como el hecho más natural de la vida. ¿Qué es una vaca? Una vaca no es más que un laboratorio viviente en el cual el agua y el pasto se transmutan en leche. Y si la vaca no se le dan estas dos sustancias, no podrá producir en su organismo ese tercer estado o leche. Y ninguno de aquellos sabios se atreverá a afirmar que la leche es pasto. Como vemos en esta forma clara, la alquimia es un hecho más innegable de todos los fenómenos que se operan en la naturaleza. La alquimia es la trascendental ciencia que permite al hombre transformarse, haciendo de su estado común de un hombre, por la santa y saliente alquimia, un superhombre. En la Edad Media hubo hombres que por ambición pretendían transformar el plomo en oro. Estos esfuerzos lograron descubrir muchos elementos químicos para bien de las artes humanas, pero fracasaron en su intento, pues no supieron la verdadera alquimia. Hoy la ciencia tiene como experiencia el laboratorio convertido en un hecho aquel sueño. El oro se puede obtener transformando bajos metales con poderosas descargas eléctricas. Mas sucede que en la práctica ese oro sale mucho más costoso que el que se obtiene de las minas. Pero sea lo que fuere, es un hecho natural la transformación evolutiva de las potencias transatómicas que integran un organismo, mejorándolo considerablemente en cuanto a la constitución y valía. Las plantas nos ofrecen un maravilloso ejemplo de la natural alquimia que se verifica en sus organismos. Extraen elementos químicos por la fuerza inherente de la potencia de luz que existe en su germen y los transforman en las potencias asimiladas por ellas y después de esto asimilables por los seres de mayor evolución. Por cuanto, por tanto, cuando el hombre, por no conocer científica la trascendental alquimia que se ha de verificar en su naturaleza, se le presenta alguna enfermedad, debe hacer uso de las plantas para lograr el equilibrio armonioso de su organismo y no utilizar nunca los minerales, ya que estos, dada su lenta condición, no pueden ser asimilados por el delicado cuerpo humano. La fuerza de la luz interatómica efectúa invisiblemente para nuestros limitados sentidos todas las transformaciones que se operan en el magno laboratorio de la naturaleza. El hombre común ignora completamente estos hechos y por eso su vida constituye una eterna tragedia entre la armonía y la desarmonía de su propia naturaleza en relación con el cosmos. Muy distinta situación es la del estudiante Rosa Cruz, que es capaz de adentrarse gradual y progresivamente en el conocimiento de los grandes misterios de la vida y del ser. En la escuela que conduce al hombre desde la piedra mineral en el que Jacob, el ego, recuesta la cabeza, en esa escala indefinida e infinita hasta llegar a Dios, revestido de inteligencia y de conciencia actuante para que cumpla la gloriosa finalidad que le espera. En el largo peregrinaje se está verificando la santa y sagrada alquimia de la transformación de los bajos elementos de la naturaleza en el oro de la pura espiritualidad. La piedra filosofal no es un mito, sino una realidad viviente. La materia tal como es conocida se encuentra en cinco grandes estados. En el primero de ellos, partiendo de lo más denso, el mineral, que pasa por el vegetal o segundo estado y sigue el animal. Tercero, se sublima en el hombre. Cuarto, para construir más tarde un organismo evolucionado y purificado. Quinto, en el cual pueda hacerse extensible la divinidad. A este hecho de maravilla alquímica se refiere real y simbólicamente la Biblia, cuando dice que Salomón, el ego, construyó un templo en el cual se manifestaba la divinidad. Uno debe verificar este trabajo conscientemente para llegar a ser en una vida lo que otros hacen en cientos. No se puede llegar a ser verdadero espiritualista si no se es verdadero ciencista, es decir, si no se conocen todas las fuerzas que operan en la naturaleza. Por eso el hombre verdaderamente sabio tiene que penetrar en el templo del conocimiento al adquirir ilustración definida acerca de los cuatro estados de la materia: sólidos, líquidos, gaseosos y radiantes, llamados elementales, para lograr más tarde remontarse al conocimiento de la quinta esencia de los cuerpos y para aprender a gobernar los cuerpos por su espíritu y no por su masa, como cree el materialista.
La realidad de este hecho científico puede ser demostrada con pocas palabras. Si una mujer consigue despertar el delicado sentimiento del amor de un hombre, fuerza sutil o espiritual, puede ella llevarlo o conducirlo a donde quiera. Por eso afirmamos con hechos a la vista que los cuerpos se dominan por su espíritu y no por su masa. Este arte es el que tiene que aprender el alquimista. Terminada su labor alquímica, estará preparado para entrar en el campo de la magia, y el perfecto mago se hallará lo suficientemente preparado para golpear en la tercera gran puerta del templo y empezar a ejercitarse ya en la santa y divina teurgia, lo que le convertirá definitivamente en piedra filosofal. Por simbólica comparación, se dice que el hombre debe pulir la piedra bruta de su naturaleza inferior para convertirse en la fina piedra de 7 facetas en que se reflejan con perfección los 7 colores espectrales. La piedra filosofal es, pues, nuestra propia naturaleza interna creadora, sublimada y purificada por la transformación de sus componentes bioquímicos en potencias energéticas y en divinas luces. Para que de un cuerpo podamos sacar algo definido, es indispensable que ese algo se encuentre en dicho cuerpo en estado latente, de tal suerte que si la luz salta de la piedra al golpe del eslabón, es porque en ella aquella luz estaba latente. Entonces, si el hombre puede extraer o quintaesenciar su interna naturaleza, es porque ella encierra en sí todas las potencias cósmicas que se encuentran en la luz primordial o fiat luz de que nos hablan los escritos sagrados. La evolución del hombre depende de la sublimación de la naturaleza de la fuerza creadora que bulle en su propia naturaleza. Por las múltiples experiencias que producen las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos, aquella fuerza, aquella divina fuerza que en estado latente mantiene aprisionadas las potencias universales, permite que por esas causas o motivos de la emoción, del pensamiento y del sentimiento surjan los divinos poderes en ella contenidos. Cuando un cuerpo se pone en movimiento, desplaza cierta cantidad de energía, pero si por algún procedimiento científico podemos hacer que la energía desplazada regrese de la periferia al centro que la produjo, habremos resuelto el problema del movimiento continuo. Y aunque las gentes materializadas no lo crean, eso es lo que hace el verdadero alquimista. Pone en movimiento sus fuerzas creativas, las cuales desplazan gran cantidad de energía que el alquimista, por sus secretos conocimientos, puede atraer nuevamente de la periferia al centro para hacer un movimiento continuo de la vida. La palabra creación es tomada como posibilidad de irradiación para adaptación y no como un hecho en el cual algo salga de nada, ya que de la nada nada se hace. Muchos se dicen espiritualistas sin saber a ciencia cierta lo que esto significa. Ser espiritualista es saber colocarse en el centro o espíritu de las fuerzas creativas para manejarlas por su esencia, dejando a los materialistas la positiva idea de dominar los cuerpos por su volumen y masa. El espiritualista, como ya hemos dicho, tiene que ser primero alquimista para llegar a ser más tarde mago y luego teurgo. La palabra alquimia tiene su propio sentido para el que verdaderamente conoce el espíritu de esta ciencia. La alquimia es un proceso espiritual y no material, aun cuando la materia creadora en estado líquido es la sustancia base de su magna obra. Si alguien desea hacer de un cuerpo determinado nuevas modificaciones, necesita reducirlo a su sustancia base. Y si de un anillo de oro, por ejemplo, se desea hacer unos pendientes, es absolutamente indispensable licuar o lo sólido por la acción del fuego para que en este nuevo estado modelarlo según nuestra aspiración. En sentido metafísico, yerran los pseudoespiritualistas que pretenden llegar a serlo sin reducir su sustancia al elemento fundamental de la alquimia, o sea, líquido, para que en estas condiciones removerla con el fuego del espíritu a fin de adaptarlo a las altas vibraciones, porque es necesario pasar la sustancia para que se convierta primero en un campo electromagnético y luego en la hermosa piedra filosofal en la cual brillan los 7 poderes del logos. Es bien sabido que para que una obra resulte perfecta, el artífice que la ejecuta debe poner en ella todos sus sentidos. Con el objeto de licuar la materia de la gran obra, es indispensable lograr explosiones magnéticas por medio de la aproximación del oxígeno y del hidrógeno, Sol y Luna, para obtener el movimiento de las potencias de vida y luego sublimarla, con toda la tensión que el caso requiere, por medio del hilo conductor de todas las fuerzas cósmicas, o sea, el amor. Sin este requisito es absolutamente inútil entregarse a labores alquímicas,
porque cuando no existe este hilo de Ariadna, el hombre se pierde en el laberinto, ya que el deseo exaspera su naturaleza, perturba sus sentidos, pierde la tensión espiritualizante y entonces la materia, en cambio de sublimarse, se convierte en lodo, o a lo más se transformará en un germen y dará lugar a una creación física para perpetuar la manifestación de la vida en la forma, pero no habrá logrado la sublimación que él deseaba. La materia de la gran obra es única, no se puede suplantar. Se encuentra oculta en la naturaleza, se pone en movimiento por la atracción, se dinamiza por el deseo y se sublima por el amor. Esa sustancia es la causa de todo. Por ella, y según su actuación, el hombre es feliz o desgraciado, saludable o enfermo, emotivo o indiferente, de mente despierta o de lentitud en el pensar, de grandes impulsos o de pasivas actividades, genio o ignorante, según la potencia desenvuelta en aquella energía de luz. Todo lo que vemos en la naturaleza como árboles, flores, frutos, animales de todas las especies, hombres en toda la gama humana de las capacidades, genios o superhombres, maestros y discípulos, sabiduría, belleza, inteligencia, esplendor al elevarse o al ponerse el sol, brillantez en su cenit, reflejo claroscuro de la faz de la luna, amor, pensamiento y acción en la naturaleza del hombre, no son más que expresiones, que exponentes de aquella sustancia primordial. Dicha sustancia se encuentra en todo, pero si el alquimista no la encuentra en sí mismo, no la encontrará en parte alguna. Los libros sagrados no hacen más que estudiar las modificaciones de aquella fuerza de luz. En todas las religiones del mundo se encuentran orientaciones para su conocimiento y empleo. No haremos referencia a las escrituras sagradas de Oriente que están llenas de ese profundo saber. Nos referimos únicamente al simbolismo real de la Biblia, más conocida por el mundo occidental. El materialismo de las religiones dogmáticas ha oscurecido, en vez de explicar las grandes enseñanzas del libro a que hacemos referencia. En la antigua dispensación se habla con insistencia de Jehová como Dios de la época al cual se dirigían todos los practicantes en el sentido místico religioso. En el nuevo evangelio no suena para nada el nombre de Jehová y en cambio se dirige toda la atención al Cristo. Lucifer aparece de vez en cuando como el perpetuador de la raza a la que no le permite reconocer su Cristo interior. La religión es científica y la ciencia religiosa, en su esencialidad. Los que desconocen este hecho sufren la tortura de su ignorancia respecto a la trascendental problema de la vida. La filosofía es el camino de reflexión que permite al hombre comprender la religión, ciencia y la ciencia religiosa. Jehová es la unidad creadora, como universal potencia tiene en sí la posibilidad de todas las creaciones y transformaciones que en ella se verifican. El Jehová es el mismo Brahman de los orientales. Jehová había creado el símbolo paradisiaco y en él estaban encerradas todas las posibilidades de la generación universal. Con esta aclaración ya veremos su científica trascendencia y su innegable valor filosófico y religioso. Jehová como poderosa fuerza en sí, tiene su natural esencia todas las posibilidades que permiten transformaciones en cualquier plano de la naturaleza. Lucifer, o portador de luz, es ciertamente las fuerzas de Jehová abriéndose campo en el medio de la materia diferenciada que como serpiente de luz se encuentra unida al árbol del conocimiento. El hombre primitivo, es decir, en sus primeros estados, no conoce la existencia ni la astucia de dicha serpiente. Otro tanto acontece con la mujer, pero como en ella el cuerpo vital es más poderoso, surge primero en ella esa fuerza de luz, o Lucifer, que que en forma de serpiente produce los primeros deseos inquietantes. Luego ella se vale de un lenguaje mudo, pero de vivo poder, para hacer que el hombre despierte el latente deseo del movimiento de la serpiente paradisíaca. Atraídos el hombre y la mujer por ese misterioso encanto, conocen el sentir de la forma, y nacen definitivamente para luchas materiales, quedando en medio del conflicto que causa el deseo, siendo este el verdadero motivo de tortura y de constante lucha hasta que comprendan el misterio de la fuerza creadora para hacer de ella el camino de su redención. Lucifer, o sea, el portador de luz, permite establecer el trabajo de orientación para que en cada núcleo particularizado, hombre-mujer, se realice el proceso de descentralización de la conciencia que existe en lo abstracto u universal. Este es el objeto positivo de la diferenciación
entre los seres creadores y el poderoso Jehová, como fuente cósmica de toda creación. La salida del paraíso es un mal necesario, ya que si no fuera por él, el hombre no podría exhibir conciencia diferenciada que le permita ser exponente de poderes divinos. Jehová es, pues, el Brahman o el gran creador de todas las cosas. Lucifer es el exponente de la fuerza de Jehová en el proceso de generación. Servirá más tarde dicha potencia luciferiana para la realización de la regeneración física, psíquica y espiritual, es decir, cuando este proceso de regeneración se verifique haciendo que la serpiente ascienda desde los más bajos fondos de la materia para convertirse en espíritu, que es su fundamental esencia, tal como lo hizo Moisés, cuya varita misteriosa, al ser extendida sobre la superficie de la tierra, tomaba la movilidad de la serpiente y luego, al ser levantada sobre los brazos de la cruz, se convertía en fuerza poderosa para curar a todos los enfermos a que ella volvían la mirada. Así la misma serpiente luciferiana que atrajo a la simbólica Eva, mujer que en su niñez llega a la pubertad, y luego al simbólico Adán, es traído por el magnetismo de Eva. El Adán del paraíso es el niño en desarrollo que se siente atraído por la serpiente que despertó en Eva el sentir generativo. También cuando el tal Adán llega a la pubertad, esa misma serpiente fuera que Moisés, el salvado de las aguas. El salvado de las aguas es aquel que ha dominado sus pasiones, levantó en alto luminosamente para salvar y redimir al pueblo elegido. El pueblo elegido está compuesto por aquellos hombres y mujeres que buscan la interna luz del Cristo. Lucifer es el instrumento de la alquimia, Jehová las poderosas fuerzas cósmicas que entre las labores de la magia, y el Cristo es el divino teurgo de la naturaleza. Bendito aquel primero entienda y luego realice toda enseñanza hierática dejada por los iniciados en la Biblia verdaderamente científica en sus fundamentos, filosóficas en sus ideaciones y esencialmente religiosas en el espíritu que la envuelve. El misterioso velo de Isis ha sido descorrido, en cuanto nos es posible lo que haya podido sentir algo de comprensión. Que mediten y se adentren en el magno problema. Para ellos será la luz. Los que no, que entreguen su imaginación en este cuento de hadas, ya que el subconsciente, con su divina llama, habrá captado el espíritu que va encarnando en lo que hemos dejado escrito, como hilo conductor de la oculta verdad que ha de salvar al hombre. La esencialidad de las verdades trascendentes no puede nunca captarse solamente con la potencia mental. Es absolutamente indispensable saber unir el sentimiento a la imaginación para que la verdad se convierta en luz en nuestra conciencia. Es necesario aprender a pensar con el corazón y a sentir con el cerebro para que el equilibrio de la verdadera comprensión de la vida surja en nuestra conciencia. Paz, luz y amor a todos los hermanos de la humanidad. Esto es lo que nos ha dejado por el momento la lectura del maestro que hacemos con referencia al capítulo. Esto es fósforo y fue el primer elemento descubierto por un alquimista. Aquí lo estás viendo en su forma más común, conocida como fósforo rojo. Lo bueno es que no es tóxica y me permite mostrarles de forma segura el que es uno de mis experimentos favoritos, el sol de fósforo. Para hacerlo voy a llenar este balón de oxígeno puro. Una vez hecho, solo tengo que poner un poco de fósforo rojo en una cuchara y encenderlo. Cuando se quema, el fósforo rojo se convierte en fósforo blanco y mira cómo reacciona cuando se encuentra con el oxígeno puro. Increíble, ¿verdad? Según la leyenda, esto fue más o menos lo que vio el alquimista Hennebrand en 1669, mientras buscaba la piedra filosofal en la orina humana. Sí, como lo oyes. Tras destilar más de 5.000 litros de orina, en su matraja apareció una sustancia cerosa, y debido al increíble brillo blanco que desprendía, lo llamó Phosphorus mirabilis, el milagroso portador de la luz. Sin saberlo, Hennebrand se acaba de convertir en la primera persona de la historia registrada en descubrir un elemento químico. De la gran sabiduría. Como conclusión, podemos decir que el maestro nos guía hacia una comprensión más profunda y unificadora al explorar la interconexión entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. A través de este análisis, descubrimos las diversas perspectivas que ofrecen estos campos, desde la rigurosidad científica hasta la reflexión filosófica y la búsqueda espiritual. Esta exploración nos invita a reconocer la riqueza y la complejidad del conocimiento humano, desafiándonos a integrar estos enfoques para obtener una comprensión más completa del universo y de nosotros mismos. En última instancia, nos inspira a continuar nuestra búsqueda del conocimiento y la sabiduría en todas sus formas, fomentando un crecimiento continuo en nuestra comprensión, conciencia y sensibilidad. Y les traigo una poesía que se llama Identidad, llamado Nervo, la que dice lo siguiente.
El que sabe que es uno con Dios logra nirvana, un nirvana que toda tiniebla se ilumina, vertiginoso ensanche de la conciencia humana que es solo proyección de la idea divina en el tiempo. El fenómeno, lo exterior, vano fruto de la ilusión, se extingue, ya no hay pluralidad, y el yo, extasiado, abismase por fin en lo absoluto y tiene como herencia toda la eternidad. Muchas gracias a la gran sabiduría de los Rosacruces, a la gran sabiduría que nos ha dejado el maestro Israel Rojas y a todas las hermanas y hermanos por su amable colaboración y atención y por todos los hermanos que hicieron las anteriores conferencias sobre dignificación femenina y a todos los hermanos que hicieron las conferencias sobre el libro El Enigma del Hombre. Gracias.